For the best TV viewing experience, witness the coziest maroons, the most vibrant and brightest moons, the eeriest and darkest tombs, and radiant and vivid hues in any type of room with the Neo QLED and OLED TVs by Samsung. We're supposed to say Samsung, but that didn't rhyme, so you're welcome. Samsung, more wow than ever. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de MTV Pro y Mayot. Hoy con un episodio, de cifras de negocio, pero también las cifras, en este caso del negocio del mundo de la bici, también nos dan un buen termómetro de lo que le pasa, a todo el mundo de la bici. Y ya AMBE ha publicado las cifras de ventas, de volumen de negocio del año 2021 y para discutirlas o para debatirlas tenemos a Jesús Freire, secretario general de AMBE. AMBE ya sabéis que es la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, lo que representa al sector de todas las empresas relacionadas con el mundo de la bici. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, pues encantado de estar de nuevo en el podcast. Unas cifras que tenemos calentitas, porque estamos aquí a minutos de que sean oficiales. Yo diría, permíteme, Jesús, que haga una pequeña, después de haberlas visto muy rápido, pero que haga una pequeña conclusión, y es luces y sombras. Hay cosas que están mejor a lo mejor de las que podíamos pensar y alguna cosa que sí que hace un poco de daño. No sé cómo lo ves tú, así como valoración inicial. Pues sí que están las cifras calentitas recién publicadas y mi primera valoración, es que son datos enormemente positivos y sin duda con muchas más luces que sombras. Si acaso, creo que nos ponen deberes estas cifras. Es decir, creo que se puede identificar una serie de algunos puntos, de alguna manera también va despejando nubarrones, ¿no? Parecía que era imposible superar el año 2020, el mejor de la historia. Pues crece la venta de unidades de bicicletas, crece la facturación del sector, es verdad que crece también el precio medio. Hay unas señales positivas, hay algunas categorías que tienen un crecimiento espectacular como el gravel, pero también nos pone una serie de tareas. Y quizás es una tarea que tenemos pendiente hace muchos años, pero es el tema del ciclismo urbano en España y el papel que tenemos que jugar todos, pero especialmente las administraciones públicas, en que la demanda de este tipo de bicicleta o de este tipo de uso de la bicicleta cambie, ¿no? en nuestro país. Pero yo, así en resumen, diría datos extraordinarios. Voy a poner un poco en contexto a los que nos estén oyendo. Año 2018. En España se venden poco más de 1 millón de bicicletas. 1.047.000 bicicletas. Año 2019. Ya hay un incremento. 1.261.000 bicicletas. Supone un incremento del 20% respecto al año anterior. Año 2020. El año de la pandemia, la desgraciada pandemia, y también a su vez el año del boom de la bicicleta. Si nos recordamos, a partir del momento en el que empieza a desconfinarse el mundo en general y España en particular, el incremento de la venta de bicicletas se nota porque las tiendas se quedan prácticamente sin bicicletas. En general, la actividad explota, la actividad al aire libre explota, y eso hace que se cierre 2020 con una venta récord en la historia del mundo de la bici de 1,5 millones de bicicletas. 1.565.233, que supone un 24% de incremento respecto al año anterior. También hay un salto significativo en la facturación del sector que se incrementa un 40% respecto al año anterior, seguramente empujado porque se vendieron todo tipo de bicicletas y por un segmento que son las e-bikes, que tienen un precio, las bicicletas eléctricas, un precio medio más alto. Ya llegamos a este año, a 2021. Este año 2021 hay un incremento de solo un 0,39%. Hay una pequeña sombra, pero es que se han vendido 1.571.000 bicicletas, ha vendido algo más. La parte negativa, podríamos decir que no ha habido crecimiento. La parte positiva es que serían 2 años consecutivos vendiendo más de 1,5 millones de bicicletas, que son muchas bicicletas. Estamos hablando de que el año, por ejemplo, el primer informe que tenemos del sector del año 2015 se vendió
anteriormente 1.116.000 bicicletas. Es decir, que estamos todavía en cifras muy altas. Además, también este año se ha incrementado un 10% la facturación, el volumen de negocio del sector de la bici. Aquí yo creo, Jesús, tú tendrás más datos, pero interviene la subida de precios general de las bicicletas. Eso da para otro debate, seguramente muy empujado por los costes de fabricación y de logística, pero también, una vez más, porque lo que se han vendido también son muchas e-bikes que tienen un precio medio más alto. Sí, en efecto, bueno, comparto el análisis. Es verdad que es espectacular no ver que por un sector industrial como es el sector de la bicicleta, que prácticamente en 5 años dobla su facturación, o que en España se convierta en algo normal el vender 1,5 millones de bicicletas al año. Eso es una muy buena señal. Eh, yo creo que, bueno, que si entramos en los datos un poco de manera más detallada, ¿no? Del informe que acabamos de publicar, yo también destacaría otras cuestiones. Hablamos de que hay, por ejemplo, un incremento de la facturación, pero hay un incremento también de un 7% del número de empresas fabricantes de bicicletas en España, ¿no? ¿Y qué hay detrás de eso, no? Detrás de eso es la creación de un número importante de empresas con el empleo que conlleva y con, bueno, pues sin duda ayuda, ¿no? Al empuje de la facturación. Es verdad que creo que podríamos haber crecido más si hubiéramos en 2021 estado libres, ¿no? De estos acontecimientos internacionales, de este atasco en el abastecimiento que hemos tenido en todo el mundo, ¿no? Estas esperas infinitas por algunos componentes. Yo, como se lo explico a mucha gente, claro, es que una bicicleta está hecha por una cantidad enorme de componentes, pero es que si te falta uno, es decir, tú si tienes el 99% de los componentes, pero te falta un 1%, básicamente ahí es donde se puede añadir unos tiempos de espera enormes. Y yo creo que teníamos ahí un poco atascada esta cuestión del abastecimiento, y que si hubiéramos tenido una situación normal, probablemente habríamos sobrepasado el 1.600.000 bicicletas. Esta situación que influye también de dos maneras. O una manera, provoca una mala experiencia al que se acerca a comprar una bici porque no tiene la bici, con otro problema, y es que la bici compite con otras actividades de ocio, con la vida en general, con lo cual si alguien Ujú, llega a la tienda y no hay una bici, pues puede buscar otra bici o puede buscar otro deporte. Eso es verdad que ha sido un freno importante, algo que en cierto modo todavía continúa, se va solucionando, ujú, pero todavía hay mucho producto atascado en puertos esperando poder llegar a ujú. Europa y Estados Unidos. Sí, y yo creo que con esta situación que tenemos, y yo creo que, bueno, entre la sacudida de la pandemia, ahora en 2022 la guerra, creo que no vamos a tener un año normal nunca. Es decir, me veo haciendo este podcast contigo el año que viene y el año siguiente y vamos a estar hablando de alguna peculiaridad que no nos ha permitido, pues, apretar el acelerador hasta al máximo o pedalear lo rápido y lo fuerte que quisiéramos, ¿no? Entonces, claro, en 2021, en 2020 igualmente podríamos haber tenido datos mejores si no hubiéramos tenido los negocios cerrados durante 3 meses. En muchos casos, en 2021 hemos tenido esta situación de atasco y que no está todavía solucionado. Ahora se suma para el año 2022 la situación que tenemos, pero yo creo que hay que apuntarse deberes. Yo creo que cuando miramos a estas cifras, hay una serie de cuestiones que no se pueden controlar, ¿no? Nosotros no podemos controlar la guerra de Putin, no podemos controlar un virus, pero yo creo que el sector, y obviamente hablando como la voz de la industria, hace esfuerzos enormes, porque al fin y al cabo el cliente es la base del sector. Entonces, a mí me consta que se han hecho enormes esfuerzos para programar y para intentar reducir al máximo las esperas. También en España hemos visto un proceso de, por así, en resumen, como de reindustrialización, ¿no? De acercar la producción más cerca al consumidor final, ¿no? Para ser capaces de acortar tiempos, ¿no? Y con lo que genera también eso, ¿no? De oportunidades para los amantes de la bici. Si quieren trabajar en el sector, pues es el mejor momento que ha habido nunca en la historia. Y yo creo que esas cosas como deberes, ¿no? Y el empuje que desde las administraciones públicas también deben de dar al sector para la promoción del ciclismo, tanto urbano como deportivo, ocio y cicloturismo, pero también la parte de los deberes que podemos hacer como industria, bueno, de intentar trabajar para que
bueno, para que dentro del caos que hay fuera vaya todo lo mejor posible. Yo creo que estamos todos convencidos de que ese es el camino. Hablando de lo que has comentado, por ejemplo, en el empleo, según el informe, la parte que ya habéis llamado panorama laboral, Sí. tendríamos en el sector de la bicicleta trabajando actualmente en España 23.221 personas. En el caso es aproximadamente un 3% más de media, dependiendo de los sectores, dependiendo si es el sector de empresas, de comercio. Sí, un 3%. Lo tengo aquí la cifra que la acabo de ver, 2,88%, que ha supuesto de trabajadores, 649 trabajadores más hay en el sector de la bici. Que a lo mejor seguramente, también te digo que a lo mejor alguien que vea el sector de la bici desde fuera podría pensar que podría ser mucho más. Sí, bueno, en primer lugar también hay que comentar que hablamos de empleos directos, es decir, aquí no se incluye, bueno, cuando hablamos de datos económicos es muy fácil no extrapolar a servicios, ¿no? Hoy en día hay enormes servicios en torno al mundo de la bicicleta que no están incluidos aquí. Pero sí que hablamos de industria pura y dura y de manera directa o del retail, de las tiendas, talleres y lugares para el alquiler de bicicletas. El crecimiento es bastante significativo y también es verdad que se está aproximando es decir, cada vez la industria tiene más peso dentro de todo el número total de empleo, cuando normalmente la mayor parte de los empleos eran las tiendas y talleres, ¿no? Siguen creciendo, pero estamos viendo este proceso en el que se está creando más músculo de industria y yo creo que eso beneficia a todos. Termina beneficiando al consumidor final, termina al ciclista, a las tiendas y es un proceso enormemente positivo. Estamos ahora trabajando para hacer un estudio en el que hablemos de impacto económico y de empleo, pero en términos también del carácter indirecto, ¿no? Para un poco también hacer valer, ¿no? el sector de la bici, un sector industrial sin complejos que genera empleo y oportunidades de negocio en España y queremos tener muy pronto estos datos más amplios. Esto es muy importante porque lo hemos dicho también en muchos podcasts, y muchos programas y muchos artículos. El tener un sector potente es esencial para poder, digamos, tener una voz fuerte de cara a pedir infraestructuras, de cara a pedir ayudas. Esto lo movemos por otros sectores que enseguida son capaces de movilizar y de influir gracias a estas cifras industriales, y el mundo de la bici lo necesita. Es decir, más gente trabajando y más volumen siempre de ingresos y de que el sector vaya bien es bueno para poder pedir más cosas y que incluso como ciclistas obtengamos más beneficios. Has hablado de tiendas. Una cifra que me ha llamado la atención es que el 84% de las ventas sigue siendo de las tiendas especializadas. Digo, sigue siendo porque hay mucha gente que puede pensar que la mayor parte de las tiendas se venden en cadenas multideporte o en grandes superficies. Sigue siendo la tienda especializada la que incluso en este informe gana un poquito de cuota de mercado, un 1%, o sea que sigue siendo importante. Y además comentáis también, y no sé si esto refleja algo que también hemos visto este año, que aumentan los metros cuadrados de la tienda. Perfecto. ¿Puede eso reflejar el hecho de que cada vez también hay tiendas especializadas, pero también tiendas especializadas más grandes? Y estamos viendo cómo hay un sector que las tiendas, ha habido compras, ventas, tendiendo a hacer cada vez tiendas más grandes. ¿Tiene algo que ver con esa cifra? Esa podría ser una de las lecturas, uno de los posibles análisis que hacemos. En efecto, también se viene escuchando en los últimos años, ¿no? Dentro de esto de las posibles sombras, el hecho, ¿no? De las grandes superficies y la competencia, ¿no? Con la tienda especializada, pero sin duda el ciclista y la ciclista continúa confiando plenamente en su tienda especializada a la hora de hacer una inversión como la que es una buena bici, ¿no? Más hoy en día con una bici, por ejemplo, se apuesta por la eléctrica, ¿no? Estamos hablando bueno, pues de que necesitas a alguien de confianza, alguien que realmente te deje tocar el producto. En ese sentido, creo que es un dato interesante, ¿eh? Yo incluso lo diría, aunque nosotros desde antes no defendemos ningún tipo de canal, cada uno, bueno, pues puede comercializar su bicicleta por el canal que prefiera o en el tipo de tienda que mejor mejor le venga como estrategia de empresa. Sí, es verdad que respecto a esta tendencia que se decía, ¿no? De la posibilidad de cierre de tiendas, ¿no? De que se tiene que reinventar. Yo creo que sí es verdad que el sector se tiene que reinventar constantemente. Cualquier empresario, cualquier empresaria
estás siempre pensando en eso. Hagas lo que hagas, tengas una tienda, tengas un taller o tengas un medio de comunicación especializado o tengas una marca. Recojo el guante. Sí, yo creo que estamos todos, es decir, que nadie se duerme en los laureles, porque que se duerma en los laureles nos coge como tal, como el mundo que tenemos, vamos, como para quedarnos dormidos. En ese sentido, a mí me parece interesante, incluso lo diría que positivo, el hecho de de la fuerza, ¿no?, que tiene el retail especializado. Y creo que sí que se están dando unas dinámicas nuevas, muy, a lo mejor por ahora muy simbólicas, ¿no? Estas primeras grandes adquisiciones o uniones o que desde el mundo de la automoción haya inversores, ¿no?, en el sector de la bici. Creo que son señales importantes, ¿vale? Pero que por ahora son señales, ¿eh? Las tiendas, aparte de la cuota de mercado, en el informe incluís también que siguen creciendo. Hay 47 más. Exacto. Es decir, básicamente en España siempre decíamos hay casi 3.000 tiendas. Bueno, pues desde 2021 podemos decir hay más de 3.000 tiendas de bicicletas, tiendas, talleres y puntos de alquiler. Y es un dato, una cifra muy importante. ¿Y cómo va a ser el futuro? Pues ahí sí que habría que hacer. ¿Cómo evolucionará? Pues lo veremos, pero irá evolucionando según las necesidades y hábitos de los consumidores y de la situación y del entorno económico y social, ¿eh? Bueno, vamos ahora con la chicha, que son las categorías. Porque aquí esto es un poco, es interesante, pero aquí también seguramente alguno o alguna pues también ve un poco su categoría, a ver cómo va la cosa, ¿vale? Entonces, bueno, yo sabes, como cada año arranco quejándome de una cosa, que es el tema de que los datos de eléctricas está agrupado. Cuando hablamos de eléctricas hablamos de montaña, gravel, carretera. Como ahora no hay eléctricas, solo no hay categorías de eléctricas, pues, pero bueno, claro, siguen ahí agrupadas. ¿Vale? Pero ya dicha la queja, que Jesús me va a responder lo de mismo de todos los años, pues... Te puedo responder. Bueno, la eléctrica empezó siendo algo tan pequeñito que era su propia categoría, ¿no? En plan, es como este año que tenemos ahí el gravel era parte de la carretera, ¿no? Pues era igual, pero hombre, obviamente con el crecimiento que han experimentado tanto la eléctrica principalmente, pero también el gravel, es lógico que de alguna manera tengamos que mejorar la forma en la que expresamos los datos. Y esto sí que hay una serie de cuestiones como que hay un histórico que entonces se rompería y como que hay una serie de ajustes que hay que hacer, pero yo soy un gran defensor de que hay que tener buenos datos a la hora de, pues, para defender nuestro sector principalmente y para para promocionar el uso de la bici, pero que también las empresas tienen que tener los mejores datos posibles. Así que nosotros recogemos el guante. No sé si lo solucionaremos para el año próximo, pero bueno, si lo solucionamos para el año próximo, nos pondrás el positivo, ¿no? No, sí, le pongo un destaca o pones adecuadamente al destaca. Bueno, Muy bien. vamos primero. Montaña sigue siendo el sector predominante en España, sigue siendo un 38% de la cuota de mercado, casi un 39%. Sigue siendo, sin duda, la categoría con más ventas. En cierto modo, solo crece un 0,1% respecto al año anterior, pero esta cifra, a colación de lo que decías anteriormente, hablamos de la eléctrica, no es mala, porque siempre se ha venido hablando en estos últimos años de que parece que las e-bikes de montaña se iban a comer a las e-bikes normales. Bueno, pues las e-bikes normales de toda la vida sin sistema de pedaleo asistido siguen vendiéndose en un buen número, siguen siendo la categoría reina y siguen creciendo, aunque sea mínimamente. Pero bueno, es cierto que solo crecen un 0,1. Luego tenemos salto a la eléctrica, que ya son 223.000 unidades. Ya está en la tercera, digamos, en el tercer puesto del ranking de ventas, que crece un 5,1%. Es uno de los segmentos que más crece, que tiene, bueno, ahí no podemos saber objetivamente qué sectores crecen, pero intuimos, y esto lo intuimos nosotros como MTB Pro y como Mayotte, que seguramente sean las EMTB, las bicicletas de montaña, las que más se vendan, por lo que hablamos con las marcas y lo que hablamos con las tiendas y con la gente en general, pero sigue siendo un sector que crece y además con un PVP medio, por supuesto, que es lo que empuja muchas veces las cifras de facturación, de volumen de facturación de ni más ni menos que 2.800 euros de precio medio. Que también nos da pistas de que también las de montaña seguramente sean las que más se venden en este sector. Y ya es un 14% de la cuota de mercado, las bicicletas eléctricas.
En, Luego, en unidades, ¿eh? en Luego unidades. habrá que hablar del volumen, sí. Sí. En unidades, efectivamente. En volumen, sí, bueno, perdón, se incrementa en precio un 8,1, que me lo dejaba. Ujú, ujú, Luego tenemos otro segmento que se queda ahí un poco, no estancado, pero que crece menos, es la carretera, que tiene 90.740 unidades y que se queda en un 6% de cuota de mercado de unidades. Está un poco en lo de siempre, ¿no? La ujú, carretera. Y luego tenemos la sorpresa, bueno, es una media sorpresa porque claro, es que el año pasado no teníamos, no estaba separado el gravel. Este año sí que habéis conseguido, aquí sí, aquí habéis hecho un esfuerzo por separar el gravel. Antes, el año pasado estaba unido, ahora está separado. Y ojo, porque la cifra es llamativa. 69.195 unidades, ujú, que es, digamos, de todas las categorías, la que menos vende, la cuota de mercado más pequeña, que es de un 4,4, pero hay que fijarse que está a 20.000 unidades del segmento de la carretera. ujú, en Es decir, efecto. que el Ujú, gravel es minoritario, pero poco. O sea, que ujú, está comiéndole la tostada a la carretera rápidamente. Y luego vamos con, bueno, para mí las dos malas noticias de este informe, que es las 119.686 unidades de bicicleta urbana que se han vendido, pero que es un 12% menos que el año pasado y se queda en una ujú, cuota del 7,6%. Y las bicicletas de niños, que también bajan un 8,6%. Y creo que bajen las bicicletas de niños nunca es buena noticia, porque significa ujú. que nuestros hijos y los chiquillos están en otra cosa. Ahora me lo matizas, que Jesús me está poniendo caras. Y la bicicleta urbana, pues para mí es muy mala noticia, porque es verdad que la bicicleta urbana, la venta de la bicicleta urbana seguramente no es el mejor barómetro respecto a otras categorías, porque es verdad que una bicicleta urbana puede ser cualquiera. Puede ser una bicicleta de montaña, puede ser una bicicleta de carretera, puede ser una bicicleta de trastero o puede estar dentro de la categoría de eléctricas. Pero para mí no deja de ser un diagnóstico negativo de la evolución. Así que ahora ya, Jesús, te toca. Muy bien. Bueno, creo que has hecho un análisis muy, muy bueno. Una de las primeras cuestiones, que es que la bicicleta de montaña es la reina absoluta en términos de unidades en España. Yo también siempre les digo que, bueno, es que cuando pensamos en la bicicleta de montaña, no todo el mundo usa la bicicleta de montaña para hacer mountain bike, eso por una parte. Y por otra parte, porque mucha gente, incluso vemos a los riders por la ciudad que llevan bicis de montaña, o mucha gente, bueno, te regalan tu bici de montaña por la comunión en la que usas para ir al cole también durante muchos años, ¿no? Eso es Creo que correcto. hay un uso, sí, hay un uso. Y también que el crecimiento no puede ser tan enorme cuando ya hablamos de que, bueno, básicamente del 1.570.000 bicis que se venden al año, siempre más de 600.000 son ya de montaña. Entonces es un número muy importante y es muy difícil, bueno, puede escalar, pero es muy difícil superarlo, ¿no? Y además, como bien decía, y creo que tiene razón, ahí habría que restar que no incluye las eléctricas de montaña. Espectacular sin duda el gravel. La carretera, una mejora respecto al año pasado porque fue la única categoría que si recuerdo, no, perdón, que a lo mejor estoy recordando de memoria, pero si no me equivoco, no, en efecto, sí que hubo un crecimiento de carretera el año pasado, sí, es verdad. Sí, no es un crecimiento tan importante este año. Y estaba echando un vistacillo también a las cifras del año pasado, porque bueno, la urbana creció prácticamente un 50%. Entonces, si comparamos las cifras en términos absolutos de bicicletas urbanas vendidas el año pasado con urbanas vendidas este año, es bastante parecida, si bien creo que no es buena señal, ¿eh? Y creo que aquí es donde creo que las administraciones públicas deberían de jugar un papel primordial, ¿no? A la hora de fomentar la movilidad urbana y tener infraestructura en condiciones en todas las ciudades de España, ¿no? Es que Pero aquí que, en la urbana, yo creo que el problema también sí. puede ser también en cuanto a las expectativas generadas, Ujú, resultado. Es decir, pero bueno, esto ya lo hemos hablado también en otros entornos, hace ujú, poco en unas jornadas que organizasteis vosotros de AMBE. Es decir, se esperaba más de la urbana, pero porque ha sido la coyuntura perfecta para hacerlo. Y en otros países sí se está haciendo. Entonces, también para que quien nos escuche lo entienda. Es decir, no sí. en otros países ha habido una gran revolución y aquí estamos todo el día hablando de movilidad, de nueva movilidad,
etcétera, 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 y nos están quedando ciudades de coche eléctrico y patinete. Entonces, Sí. se esperaba mucho de la bicicleta urbana y bueno, por eso a veces este dato hace daño. Ujú. Sí, sin duda. Yo creo que en España tenemos ya que olvidarnos de tener los buenos ejemplos de ciudades, ¿no? Tenemos Barcelona, Valencia, nos hartamos de repetir Sevilla, Zaragoza o Vitoria como ciudades que han apostado por infraestructuras ciclistas, pero bueno, yo no sé ya qué vamos a tener que hacer en España para arrastrar a Madrid y realmente que se convierta en una capital europea. Y yo creo que aquí nos tenemos que dejar de medias tintas. Madrid está atrasada en cuanto al ciclismo urbano y de alguna manera como espejo, reflejo de España en muchos casos, pues es una muy mala, es un muy mal ejemplo. Y prácticamente todas las ciudades, grandes capitales europeas, o sea, ya no hay excusa. París, Milán, Bruselas, Londres, ciudades extremadamente difíciles, más difíciles que Madrid, lo han podido hacer, ¿no? Pero bueno, por no centrarme en Madrid, yo creo que es un ejemplo. Bueno, pero Realmente, lo que comentas, o sea, alguien que nos escuche puede decir, pero bueno, pero es que es verdad que en España hay otras ciudades que lo están haciendo bien. Pero decir que Madrid necesita dar un paso adelante no es centralismo, es una realidad geográfica y social. Si sí, no, la no, sin capital de un duda. estado plantea eso, es más fácil que otras ciudades lo imiten. Eso Yo, pasa aquí y en cualquier sitio. yo creo que por mi acento podéis ver que centralismo no se mueve de la meseta. Pero sí es obvio, ¿no? Pero lo digo por el efecto que tiene de reflejo, ¿no? En muchas más ciudades. Es que cuando han mencionado ciudad de coche eléctrico y patinete, es un auténtico, o sea, no deberíamos perder esta oportunidad de realmente hacer ciudades a la medida de la gente y de las personas, y empezando por caminar y continuando por ir en bici, y bueno, y porque la gente pueda disfrutar de ciudades con menos ruido, con más espacio, y yo creo que, bueno, Ojo que es esencial. yo no tengo nada ni contra el patinete ni contra el coche eléctrico, pero que me da la No, sensación de que es la única apuesta no, no, por y hay más supuesto, sí, sí. alternativas. Sí, sí, por supuesto. Además, yo creo que es uno de los mensajes que se transmite en este informe, ¿no? Ahora que hablamos de los vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico clave en España está siendo por ahora la bicicleta, es decir, es el vehículo eléctrico más vendido. Creo que los últimos datos era por cada coche eléctrico hay 14 bicis eléctricas, ¿no? Y yo creo que hay una oportunidad enorme con la bicicleta eléctrica en entornos urbanos y en entornos metropolitanos y en conexiones incluso rurales y a través de todo tipo de sistemas, ¿no? De bici en propiedad y no, y creo que es bueno que la gente pruebe bici eléctrica. No sé si recordarás hace unos años cuando la gente decía que básicamente la bici eléctrica era hacer trampa, era no hacer deporte o Todavía no. alguno hay, Bueno, todavía alguno hay. tal vez, pues el que quede, pues ella es raro, ¿no? Se ha demostrado, ¿no? Como la gente que usa la bici eléctrica usa la bici más a menudo, hace más ejercicio, reemplaza otros desplazamientos en medio de transporte más contaminantes por lo que reduce el CO2. Y es ahí donde es cuando el tirón de oreja que damos a las administraciones públicas, ¿cómo puede ser la bici eléctrica el único vehículo que no se subvenciona en España, eléctrico? El único. Es una cuestión que en el resto de los Hay países subvenciones europeos. muy concretas de algunas Exacto, administraciones hay concretas. algunas municipales, autonómicas, pero no estatales, es decir, en Italia, en Portugal, en Francia, en Rumanía, en Letonia, en Alemania, en Suecia, en Grecia, en Chipre, en todos los países de Europa. Los estados dan ayuda a la compra de bicicletas eléctricas para fomentar el cambio hacia una movilidad más sostenible. Bicicletas y bicicletas eléctricas, ¿eh? No vamos a hablar solo de bici eléctrica, que la bici de Decimos, toda la vida, si ya dieran eh, ayudas a la bicicleta urbana no eléctrica, ya claro. sería espectacular. Claro, sería estupendo, incentivos fiscales. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros y infraestructura. Y ahí tendríamos, de alguna manera, empezaríamos a ver la solución. Y bueno, el dato de las bicicletas para los más pequeños sí que nunca es bueno cuando vemos reducirse, pero yo creo que viene de que el año pasado que el año pasado se vendió 500.000 de bicis para niños y niñas, ¿eh? Claro, es que hay un poquito, yo creo que puede haber un poquito de resaca. Yo siempre miro a la tendencia, ¿eh? Yo creo que ya AMBE un año registró en un informe una bajada y mucho más pronunciada, un año solo, y todo el mundo se puso en alerta. Porque, hombre, los niños son el futuro del sector y de todo. Pero yo creo que hay que mirar a la tendencia. Es decir, es un crecimiento sostenido en la compra de bicicletas para niños. Ahora hemos conseguido logros como incluir la bicicleta, aprender a montar en bicicleta tanto en el currículo obligatorio de primaria como de secundaria. Ahí están las claves. Es donde estamos haciendo trabajo con las administraciones desde AMBE
para garantizar que en los coles se aprenda a montar en bici, ¿eh? Que ya no hay, si tienes un papá o una mamá que no tienen tiempo, nos vamos a garantizar al menos que en el colegio sea un entorno donde se aprenda a circular en bicicleta. Y yo creo que esos son grandes logros y eso ha ocurrido solo hace unos meses. Y por ahí creo que es por donde tenemos que continuar. Entonces, aunque yo tengo que defender aquí a los que venden bici, digo, me parece mucho más estratégico haber garantizado que se va a aprender a montar en bici y ya veremos cómo cada vez hay más niños y más niñas en bici. Es sinónimo, es decir, es lo mismo. Sí, claro, exacto. Siempre lo hemos dicho, es decir, la implicación del sector, como industria, es importante que esté implicado desde algo que hoy no hemos comentado, que desde garantizar el acceso a los caminos y senderos, hasta la promoción del ciclismo urbano, a cualquier cosa que permita que más ciclistas disfruten de su deporte de forma legal y segura, es bueno para la industria. Eso es algo, sin duda. Es algo obvio. Y bueno, y tenemos una industria, la palabra industria suena muy fuerte, ¿no? Pero una actividad económica que dentro de lo que cabe, pues un sector que básicamente a nuestro presidente le gusta decir mucho, que la bicicleta genera felicidad, ¿eh? La gente que la usa como práctica deportiva, ociosa o para moverte en la ciudad, pues tiene este impacto sobre la salud, sobre salud mental, sobre el medio ambiente, que en cierto modo a mí me parece una industria que de alguna manera pues, que crezca, ¿no? Que crezca mucho, porque será una muy buena señal, si estamos usando un termómetro para medir la temperatura de nuestra sociedad, si sube la venta de bicis, creo que es algo muy positivo. Yo estoy de acuerdo contigo. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí, que sé que tienes una agenda mega apretada, además súper institucional. Tienes que estar ya con la corbata quitándote la respiración. Gracias por estar aquí, por ayudarnos a analizar estas cifras. Estas cifras las compartiremos, están ya compartidas en la web de MTB Pro y de Mayotte, en las dos webs, con lo cual podéis navegar y seguramente incluso podéis encontrar alguna conclusión más de las que hemos comentado aquí. Y nada, esperemos que el año que viene, este año ha empezado también un año que no sé si ya tenéis las cifras, pero es un año también complicado, pero eso podemos hablar en otro podcast, a ver cómo se refleja finalmente en las cifras del año que viene, cuando estemos hablando por estas fechas en el año que viene. Y de verdad, muchísimas gracias y a todos los demás, pues esperamos escucharos, veros, leeros en los próximos episodios de los podcasts de MTB Pro y Mayotte. Muchísimas gracias, Luis. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.